Pero es un privilegio estar con todos ustedes. Como decía el pastor, mi nombre es Eduardo Ferguson, yo soy de la ciudad de Riohacha. Estamos pastoreando una iglesia allá que se llama Iglesia Cristiana Vida en su Palabra. Tenemos alrededor de 10 meses por la gracia del Señor y es una bendición cuando el Señor nos lleva a la verdad de su palabra. Y quiero invitarles que me acompañen a 2 de Corintios. A mí me llamó la atención que estábamos leyendo precisamente de lo que les voy a compartir en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 14 al versículo 1 del capítulo siguiente. 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 1 al 7:1. Y dice la palabra del Señor así: se nos formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Vamos nuevamente a orar, mis amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de estar hoy en tu casa. Señor, yo me pongo delante de ti. Tú conoces mis limitaciones, mis debilidades, pero que tu palabra hoy hable a nuestro corazón. No permitas que mis hermanos en esta mañana que están en este lugar salgan igual a como vinieron, sino que tú cautives nuestra mente, nuestro corazón y nuestros afectos a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a verte y a glorificarte en medio de tu santa palabra. Y que este mensaje que les voy a compartir, Señor, sea grabado en sus corazones y podamos todos, siendo yo el primero, ponerlo en práctica. En Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a enfocarnos en el versículo 1 del capítulo 7. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y yo de entrada quiero decirles de qué se va a tratar este mensaje. Y se trata de que las promesas de Dios, cumplidas en Cristo, muestran su misericordia y son nuestra principal motivación para esforzarnos en el proceso de santificación. A Dios no le interesa solamente que nosotros hagamos cosas, sino que debemos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Las motivaciones de nuestro corazón son un asunto muy importante. Ustedes saben lo que es ser una persona motivada. Yo me imagino que alguno de ustedes se habrá enamorado alguna vez. Y ustedes se dan cuenta que uno hace cosas bastante extrañas cuando está enamorado. Cosas que no haría normalmente. Yo recuerdo que una vez fui a un barrio que queda relativamente lejos de mi casa, allá en Riohacha. Y estaba lloviendo y me venía caminando. Venía de visitar a mi novia. Entonces mi mamá me quedó mirando, me veía todo empapado y decía: definitivamente te perdimos. Si puedes caminar toda esa distancia lloviendo, te perdimos. Mira, cuando nosotros estamos correctamente motivados, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y por eso el Señor le dice al pueblo de Israel muchas veces que le sirvan. Él dice: sírvanme con alegría. Él no simplemente le dice al pueblo de Israel: no, sírvanme, sino que les añade: ustedes deben servirme con alegría. Nosotros muchas veces vemos las cosas de Dios y todo lo que tiene que ver con seguirle como una simple carga. A veces vemos a Dios como un juez o un dictador al cual debemos obedecer y que no haya ningún tipo de gozo en el nosotros hacer esto. El asunto es que para nosotros poder servir o obedecer a Dios con alegría, tenemos que comprender qué es lo que nos impulsa, qué nos mueve, qué nos motiva, cuál es el combustible que Dios ha provisto para que podamos obedecerle con sumo gozo. Entonces debemos empezar haciéndonos esa pregunta: ¿cuál es la motivación de mi corazón para santificarme? Con frecuencia tenemos muchos motivos cerrados para buscar santificarnos delante de Dios. A veces queremos santificarnos para sentirnos mejores que los demás. Mira, yo no soy como ese. Mira, yo no soy tan bueno, pero soy mejor que aquel.
A veces tenemos eso que nos enseñaban antes. Lo que pasa es que tú debes agradar a Dios para recibir la bendición. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon eso. De que nosotros debemos portarnos bien simplemente para que Dios nos dé cosas. O para tratar de que las personas no hablen mal de nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo en este versículo 1 nos da la principal razón, la verdadera razón por la cual el creyente de manera gozosa, como un deber supremo y deleitoso por lo que ha recibido, busca santificarse. Entonces vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo, cuando desde el versículo 14 él empieza a hablar con un mandato acerca de lo que conocemos nosotros como el yugo desigual, y que en nuestras Biblias él lo llama, no formen yunta con los incrédulos. Y vamos a hablar un poco de los detalles de por qué Pablo estaba escribiendo esto. Pablo, a través de toda la epístola de 2 de Corintios, que es una epístola bastante especial, está defendiendo su apostolado. Resulta que a la iglesia de Corinto habían llegado unos falsos apóstoles y habían estado atacando al apóstol Pablo. Entonces Pablo estaba contrastándose con estos falsos apóstoles que estaban engañando a la iglesia a través de falsas enseñanzas, y muchas de las personas en la iglesia de Corinto se estaban juntando con estos falsos apóstoles. Por eso Pablo les dice, mira, no se junten con esas personas, no se asocien íntimamente con esas personas. Los incrédulos a los que se refiere Pablo en este versículo 14 es a los falsos apóstoles que estaban engañando a los corintios, presentándoles un falso evangelio y a un Jesús falso. Y ese es el mandato directo que Pablo les hace. Les dice, mira, sepárense de ellos, apártense. Ahora, nosotros hemos escuchado muchas cosas con este texto del yugo desigual, y no es el enfoque principal de nuestro mensaje, pero es claro. El Señor no quiere que las influencias primarias que reciban nuestro corazón sean de personas que no le temen. Si hay cosas que van a afectar nuestra identidad espiritual, tenemos que apartarnos de eso. Nosotros sabemos que el creyente no es una persona que se mete en una burbuja y se aísla de todo lo demás. Este texto no se refiere a que nosotros de repente no vamos no voy a hablar con nadie que no sea cristiano, porque no es la idea del texto. El texto lo que quiere decir es que se refiere con exactitud a participaciones que forman quiénes somos nosotros. Lo que afecta directamente quiénes somos, o seguir iniciativas que afecten nuestra vida espiritual. Y nosotros vemos, el Señor Jesucristo oró una vez al Señor diciéndole, mira Dios, yo no te le pido que los quites del mundo. Nosotros estamos en el mundo, estamos en este mundo. El Señor Jesucristo dijo, te pido que los apartes del mal. Nosotros conocemos eso, que como creyentes debemos cuidarnos de todas las influencias que puedan dañar nuestro corazón y alejarnos del propósito de Dios. Pero Pablo continúa a darles la razón por la cual no deben formar yunta con los incrédulos. Él hace varios contrastes. Dice que tienen en común la justicia y la maldad. Tienen en común, no tienen nada en común. ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? No tiene ninguna comunión. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Y qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y dice en el verso 16, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Y luego Pablo empieza a decir quiénes somos nosotros. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y lo primero que quiero hablarles de este mensaje, ¿cuáles son las gloriosas promesas que nosotros disfrutamos en Cristo? A las cuales Pablo se refiere en el versículo 1. Cuando dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, ¿a qué promesas se refiere Pablo? Esas son las promesas que él empieza a citar desde el versículo 16 en la parte final. Cuando Pablo dice, porque él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. La Reina Valera dice, habitaré en medio de ellos. Ahí el apóstol Pablo está citando a Ezequiel, en Ezequiel 37:27, donde dice, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo quiero que miremos con cuidado esta sencilla promesa. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez sobre eso? La gloriosa promesa que nosotros tenemos de que seamos la habitación del Santo Dios. Y esto es algo que nosotros vemos a través de toda la Escritura. El plan de Dios fue tener siempre un pueblo en el cual Él iba a morar. Ustedes se dan cuenta que en el jardín del Edén Él tenía comunión con Adán y con Eva. Y hay algo bien curioso en Génesis, que es que en los primeros 2 versículos, en nuestras Biblias donde aparece Dios o Señor, se refiere a Elohim. Y ese nombre Elohim habla de la fuerza, el poder y la trascendencia de Dios. Pero luego que el hombre cae,
el hombre cae en pecado en el capítulo 3, y el nombre de Dios ahora le ponen el nombre que conocemos como Jehová, Yahweh, o que aparece en nuestra Biblia como el Señor, que es el nombre del pacto, el nombre que muestra a Dios condescendiendo o acercándose a su creación. Pero vemos que esa comunión se rompió por el pecado. Pero luego Dios eligió una nación, a la nación de Israel, y puso su tabernáculo allí. Y Él empezó también a morar con su pueblo. Por eso, cuando el pueblo de Israel era dispersado y era exiliado y su templo destruido, eso era una catástrofe impresionante para el pueblo de Israel, porque se trataba de la habitación de Dios, donde Dios moraba. Pero más adelante se cumple la promesa gloriosa de Dios en Cristo, cuando dice Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero luego el Señor Jesús, al final de su ministerio, ¿qué dijo? Dijo: les conviene que yo me vaya, para que venga sobre ustedes el Consolador. Entonces, ahora el Espíritu Santo mora en medio de su pueblo. Y yo quiero que pensemos en eso. El omnipotente Dios, el trascendente, el apartado, el que es completamente otro, mora con nosotros. Mis hermanos, esa es una bendición muy grande que nosotros tenemos. Nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios abstracto, es una persona que tiene comunión con su pueblo. Amén. Y todo eso se hace posible por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos acercó, siendo Él ese tabernáculo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó el Espíritu Santo. Y Pablo dice: mira, ustedes son templo de Dios. Dios habita en ustedes y está más cercano de lo que nosotros algunas veces pensamos. Aleluya. ¿No les ha pasado que sienten a Dios a veces lejos? Y así muchas veces nos sentimos nosotros. Pero a pesar de cómo nos estemos sintiendo, la promesa, la primera promesa a la que hace mención Pablo aquí, que dice: yo habitaré en medio de mi pueblo. Amén. Yo seré cercano a mi pueblo siempre. Yo estaré con ellos. Mis hermanos, nosotros no tenemos a un Dios como muchas personas creen, que está ahí arriba. No, Él hizo la tierra y se desentendió. Y no le importa lo que está pasando en este mundo, no. Esto nos debe hacer meditar a nosotros en cuán amados somos por Dios. Que el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, y era un trono muy glorioso. Si alguna vez han leído Isaías 6, cuando Isaías tiene la visión celestial, dice: yo vi al Señor en un trono alto y sublime, y los ángeles no podían ni siquiera mirarlo. Y Él dejó ese trono de gloria para que nosotros, pecadores, pudiéramos tener comunión con ese Dios santo. Amén. Y esa es la primera promesa a la que Pablo hace referencia aquí. Tenemos la promesa de Dios habitando en medio de nosotros, siendo cercano a nosotros. Esta promesa también nos dice que Él será nuestro Dios, el dueño de todos nuestros afectos, y nosotros su pueblo especial, escogido. Promesas gloriosas del nuevo pacto que se cumplen en Cristo. Alrededor de todos los pactos que Dios hace con su pueblo, el bien más grande que Él dice allí, la promesa más grande es: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Como dice Levítico 26:12, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hermanos, la diferencia entre muchas religiones y nosotros es que la gente obedece a Dios por recompensas. El cristiano, por medio del sacrificio gratuito de Cristo, tiene a Dios. Amén. Y busca a Dios para recibir el tesoro más grande del universo, que es Dios mismo, habitando entre nosotros. Amén. Nosotros no vamos detrás de añadiduras y de cosas como estas, sino que el tesoro más supremo del universo lo tenemos a la mano, que es el mismo Dios. Cristo vino a morir por nosotros, no solamente para salvarnos del infierno, porque a veces pensamos eso: no, bueno, me salvó del infierno, ya estoy bien. No, sino para que disfrutemos de la relación más especial para la que nosotros fuimos creados alguna vez. Nosotros tenemos a Dios como nuestro Dios. Y como les digo, el cristiano obedece y busca a Dios para tener a Dios. Dios es nuestro bien supremo, nuestra recompensa más elevada. No es ninguna. ¿Y cómo es nuestro Dios, hermano? ¿Te has puesto a meditar en eso? En el capítulo 1, en el verso 3 de esta misma carta, y quiero que lo leamos también, para que tú veas cómo es ese Dios cercano que tú tienes, cómo es ese Dios cercano a nosotros. En 2 Corintios 1:3
el apóstol Pablo dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Ese es el Dios que habita con su pueblo. Ese es el Dios que nosotros tenemos cercano, al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mis hermanos, nosotros debemos aprender a disfrutar de esto, de que no hay ninguna tribulación en la cual el consuelo de Dios no sea cercano para nosotros, que no hay ningún tipo de problema en el cual Dios esté indiferente, sino que Él es Padre misericordioso y Dios de toda consolación para con sus hijos, que llegaron a ser sus hijos por medio de la persona de Jesucristo y del sacrificio glorioso que Él tuvo a nuestro favor. El Dios santo, omnipotente, el que sostiene este universo, mis hermanos. Aleluya. Él ha decidido morar con su pueblo, habitar en medio de Él y regalarnos de su consolación y de sus misericordias. Mis hermanos, entonces vemos que el trascendente Dios, el omnipotente, el creador de todas las cosas, como lo llama Hebreos, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ha decidido morar en personas como tú y como yo. Y esa es la bendición más grande que nosotros podemos aspirar a tener. El tesoro más grande del universo. Miren cómo dice, y estamos, recuerden, allí en 2 de Corintios. Quiero que miren el capítulo 4, los versículos 6 y 7. Dice: porque Dios, Él lo describe, que ordenó que de la luz resplandeciera en las tinieblas, y hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y ese es el tesoro al cual se está refiriendo Pablo aquí. Dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La luz de Dios brillando en la faz de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Adivinen quiénes son esas vasijas de barro. Somos nosotros. Vasijas débiles, vasijas frágiles, vasijas baratas. El barro no es un asunto de mucho valor, ¿no es cierto? Pero no es tanto la vasija en sí, sino lo que la vasija contiene. Tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros, dice aquí el apóstol Pablo. Miren todas las promesas gloriosas que recibimos en Cristo, al Dios omnipotente habitando en medio nuestro, al Padre de misericordia, Dios de toda consolación, estando cercano hasta desde el mayor de los creyentes hasta el que recién lo está conociendo. Todos tenemos, gracias a Cristo, el mismo acceso a este glorioso Salvador, a nuestro Dios. Las promesas que tenemos son las promesas del nuevo pacto, de ser el lugar de habitación de Dios mismo, tenerlo como nuestro Padre. Todos en el pacto tienen esta bendición, disfrutan de sus cuidados, de su protección y relación especial con el Padre. Y estas promesas, que son las que nos dice Pablo acá, que empieza contándonos esto, son el combustible, el motor, la fuerza que nos lleva a nosotros a santificarnos, que es nuestro segundo punto, hermanos, en esta mañana. Que las gloriosas promesas son nuestro impulso para santificarnos. El apóstol Pablo continúa en el verso 17: salgan de medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira que aquí el apóstol Pablo empieza diciendo, a causa de esa promesa que hemos recibido, empieza a enumerarlas. Viviré en medio de ellos, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Por lo tanto, salgan de medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. A causa de lo que nosotros somos y de lo que hemos recibido, aquí el apóstol Pablo empieza dando dos mandatos, que es el salir y apartarse. Y no es hasta que nosotros comprendamos con claridad quiénes somos en Cristo, qué recibimos de Él, en ese punto donde vamos a maravillarnos de nuestro Dios, es allí donde vamos a desear salir y apartarnos. Es en ese momento donde ya no será una obligación, sino un deber deleitoso para nosotros. El salir y apartarnos para cuando nosotros vemos quiénes nosotros somos y qué nos ofrece nuestro Dios en Cristo, a diferencia de lo pasajero y trivial que nos ofrece este mundo. Y son
dos mandatos, salir y apartarse, que son de extrema importancia y nuestra vida depende de ellos. Vamos a ver nuevamente el versículo 1 del capítulo 7. Nuevamente, como tenemos estas promesas, ya vimos cuáles son las promesas que tenemos. Dios habitando en medio de su pueblo. Dios haciéndonos a nosotros su pueblo y siendo Él nuestro Dios y vivir en medio de nosotros. Dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Pablo le dice a estos hermanos que los ama intensamente. Cuando ustedes leen toda la carta de 2 de Corintios, Pablo tenía un amor muy grande por estas personas de 2 de Corintios, al pueblo de Corinto y a esta iglesia. Le dice, hermanos amados, ya que tenemos estas increíbles promesas, entonces ¿qué deben hacer? Dice, purifiquémonos. Una acción que nos corresponde a nosotros, usando los medios que Dios nos ha provisto. Y lo bueno que ustedes ven es que el apóstol Pablo se añade a sí mismo. Él dice, purifiquémonos. Él no dice, purifíquense, como si él ya estuviera listo, sino que en una muestra de su humildad y de gracia, muestra que todos los creyentes estamos en necesidad de obedecer este mandato. Purifiquémonos. Él se añade, es como decir, purifíquense, así como yo también debo purificarme. Esta limpieza, dice allí, es de todo tipo de contaminación que llega a nuestra vida. Y es curioso que dice, toda contaminación del cuerpo y el espíritu. Es como decir, todo lo externo que nos contamina, como también lo interno, nuestras motivaciones y lo interior de nosotros, involucrándonos en este proceso de santificación en el temor de Dios. Mis hermanos, nosotros sabemos que la salvación es solamente de parte de Dios. Dios obró en nosotros por su gracia para hacernos sus hijos. Pero el proceso de santificación es un asunto diferente. Nosotros tenemos responsabilidad. Yo estoy seguro que a ustedes se les ha enseñado eso. Que nosotros somos responsables delante de Dios para santificarnos. Porque la palabra del Señor nos da muchos mandatos a nosotros. Cuando nos dice, arrepentíos. Cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No como si la fuésemos a perder, pero dice, ustedes deben ocuparse. Ustedes son los que deben tomar acción y no esperar, bueno, Dios me salvó, Él me va a santificar, me quedo tranquilo esperando. Eso no va a pasar, hermano. Nuestro corazón, el que realmente ha conocido y ha entendido estas promesas que tenemos en Cristo, su corazón va a buscar santificarse. Su corazón va a desear obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, ¿qué es la santificación, mis hermanos? Y les voy a leer aquí una definición. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre. O sea, que no es Dios solamente. Que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Nosotros sabemos que la Biblia por toda parte nos manda a ser santos. Dice, mira, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor Jesucristo. Y el asunto que quiero que nosotros tengamos en nuestro corazón es, ¿por qué debo yo desear ser santo? ¿Qué es lo que me debe motivar a mí a ser santo? Mis hermanos, si la salvación que hemos obtenido por medio de Cristo, si todas estas promesas que les he enumerado, de ver cuánto Dios ha hecho por acercarse a nosotros, y eso es algo que a mí por lo menos me impacta mi corazón, que yo veo en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? Recuerden, ¿quién fue el que llamó al hombre? Dios. Adán se estaba escondiendo. Él más bien no quería encontrárselo. Pero Dios, que es amoroso y misericordioso, fue y se acercó a ellos. Y yo creo que cuando Dios les dijo, mira, si ustedes comen, ciertamente morirán. Yo creo que esa promesa era para que murieran instantáneamente. Pero Dios fue misericordioso y permitió que esa muerte fuera muchos años después. Recuerden que Adán murió de 800 y pico, 900 años, no estoy seguro. Pero vivieron mucho tiempo. Pero Dios siempre es el que toma la iniciativa. Y a nosotros se nos olvida, hermano, que Dios no necesita de nosotros, para nada. Dios es Dios, completo, en todo. Y aún así, aunque Él no necesita de nosotros, Él nos ha buscado y nos ha rescatado. Amén. Y se cumple cuando dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia y seré clemente con el que quiera ser clemente. ¿Cuánta misericordia entonces ha tenido Dios contigo? Que aún te permite estar en este lugar escuchando estas cosas. Amén. Que son necesarias. Amén. Para nosotros, hermano. No podemos entonces endurecer nuestro corazón
cuando tenemos esta clase de Dios con nosotros, un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios que ha hecho todas estas cosas posibles para Él llamarnos hijos. Y entonces la santificación, como le venía diciendo, es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Nosotros hacemos parte del proceso de santificación. Nosotros, ustedes saben, nosotros no nos santificamos para ganarnos la salvación. No nos santificamos para ganarnos algunas recompensas materiales. Nosotros nos santificamos porque la persona que más nos ama en el universo nos ha salvado y es la que nos da el impulso, la fuerza y la motivación. Si nosotros hacemos cosas raras cuando estamos enamorados, ¿cuánto más enamorados debemos estar de este Dios? Que ha sido así con nosotros, por el cual debemos atrevernos a quitar y apartar cualquier cosa que se interponga entre mi santificación y yo. Nosotros vemos el valor de esto cuando el Señor Jesucristo dice, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate. Si tu mano, córtate. Y sabemos que eso no es literal, porque entonces todos estaríamos tuertos aquí. Sino que el Señor Jesucristo está mostrando que ni siquiera nuestras partes del cuerpo son más valiosas que nuestra alma. Y que cualquier cosa que sea un impedimento, debemos quitarla. ¿Pero por qué? Porque Dios nos amó primero. Él nos amó a nosotros primero. Mis hermanos, este texto demuestra que al recibir el Evangelio de la gracia de Dios, las promesas preciosas en Cristo, nosotros tenemos un llamado a actuar, a participar en la lucha constante por nuestra pureza y nuestra santidad. Y Dios mismo nos ha dado los medios de forma práctica. Entonces, ¿qué debo hacer para santificarme? Primero, yo tengo que abrazar y entender estas promesas, que se vuelvan mi combustible, la fuerza que a mí me impulse para santificarme. Recordar quién soy yo en Cristo, cómo me mira Dios ahora, y luego con la ayuda del Espíritu Santo reconocer nuestra debilidad e incapacidad para santificarnos por nosotros mismos. Es algo glorioso que todo lo que Dios nos pide y exige de nosotros, Él mismo nos provee lo que necesitamos para lograrlo. Hermanos, nosotros no estamos solos en cuanto a mortificar el pecado, en cuanto a buscar la santidad, sino que Dios mismo nos ha provisto las herramientas que necesitamos. Porque Él sabe que nosotros somos débiles, y en realidad somos muy débiles. Mira cómo nos describe la Biblia. Vasos de barro, que no aguantan una caída. Se revientan. Y así somos todos nosotros, hermanos. Aún los que nos paramos en este lugar a predicar, también tenemos luchas y debilidades y estamos en el mismo proceso. Y necesitamos recordarnos de estas verdades que les estoy diciendo. Tenemos debilidades. Pero el caminar cristiano, mis hermanos, por nuestras fuerzas, es sencillamente imposible. Tú no podrías, no puedes. Y hay una ilustración bíblica que a mí me gusta mucho. Es como cuando Pedro vio a Jesús que estaba caminando sobre el agua. Y Pedro, muy atrevidamente, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya y camine. Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, ven. ¿Y qué pasó? Empezó a Pedro a caminar sobre el agua. Ahora, mis hermanos, ¿creen ustedes que Pedro tenía la capacidad de caminar sobre el agua? Ahora, ¿por qué pudo caminar sobre el agua? ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, ven. Esa palabra del Señor Jesús, yo no sé qué pasó en el agua, pero cambió eso. Hizo algo imposible y Pedro empezó a caminar. Y mientras obedeció la voz de Jesús y tenía la mirada puesta en Jesús, ¿qué pasó? Él iba caminando. Pero luego empezó a distraerse por las circunstancias de alrededor y tuvo miedo. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse. Mis hermanos, para nosotros es igual. Si en nuestro caminar cristiano nosotros vamos sobre la palabra que Jesús ha dicho, vamos a hacer lo imposible, y es santificarnos, lo cual es imposible para nosotros, pero como Jesús lo dijo, y si Él lo dijo, y tenemos la mirada en Él, nosotros podemos hacerlo. Amén. Podemos hacer lo imposible. Amén. Así como Pedro caminó sobre el agua. Lo más hermoso, mis hermanos, es que cuando Pedro empezó a hundirse, ¿qué pasó? El Señor le extendió la mano y evitó que se fuera a ahogar el pobre Pedro allí. Lo sacó. Al débil Pedro de todas maneras lo sacó. Mis hermanos, eso es hermoso. Eso quiere decir que aunque nosotros en algún momento quitemos la mirada del Señor y nos estemos hundiendo, aún su mano de misericordia nos va a levantar. Amén, amén. Ustedes se dan cuenta cuánto amor, cuánta bondad y cuánta misericordia y cuánta fuerza tenemos de hacer lo imposible caminando sobre la palabra
de Jesús mismo. Nosotros podemos santificarnos porque esa es la palabra de Jesús. Ese es como el ven que le digo a Pedro. Cuando Él le dice apártense, y para nosotros nos resulta imposible, si nosotros miramos a Él y creemos en su palabra, vamos a poder hacerlo. Así como Pedro pudo caminar sobre el agua. Si Pedro pudo caminar sobre el agua, tú puedes vencer ese pecado que no te dé. Si Pedro pudo caminar sobre el agua, nosotros vamos a poder, meditando en la promesa del Señor y en su palabra, y usando los medios de gracia que sé que ya conocen, vamos a poder crecer en el amor y la santidad en el Señor. Pero yo debo recordar siempre qué me impulsa a mí a hacerlo. En las Escrituras hay muchos ejemplos de que primero se nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. Él cada vez que le decía a Israel que debía obedecer, le decía: Israel, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Pero él primero le recordaba qué había hecho él por Israel. Nosotros vemos en Romanos 12:1, y el libro de Romanos es bastante especial. Dice Pablo: yo os ruego, por lo tanto, os ruego por las misericordias del Dios vivo, que os presentéis a vosotros como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pero ¿por qué dice Pablo que debemos presentarnos? Él dice: por las misericordias del Dios vivo. ¿Cuál es misericordia? Todo lo que ha dicho en los primeros 11 capítulos. En el capítulo 1, que muestra toda la humanidad condenada, merecedora del infierno. Luego sigue mostrando cuán merecedores somos de condenación. Llega al capítulo 3 y dice: no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga lo bueno, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por Cristo. Y él empieza a mostrar la salvación gloriosa. Empieza a mostrar lo que el creyente tiene. Y cuando llega el capítulo 12 dice: hermanos, por todo eso, a razón de todo lo que tienen, preséntense a ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pasa lo mismo en el libro de Hebreos, que luego de ver los héroes de la fe en el capítulo 11, donde nos muestra a Abraham, lo que logró Moisés, nombra a Sansón, a Rahab y a todos esos santos hombres de Dios, que en el Antiguo Testamento perseveraron con la mirada puesta en el galardón que iban a recibir y lo que ya habían recibido, nos dice en el 12:1, hermanos, teniendo alrededor esa nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo que le esperaba sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Y sigue diciendo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Es lo mismo. El escritor bíblico mostrando qué ha hecho Dios por nosotros, y de esa manera luego nos dice: por lo tanto, despójense, quítense de encima el pecado y el peso que los asedia. Mis hermanos, si nosotros no tenemos en mente estas motivaciones, no vamos a poder vencer. Porque en lo que nos ha dado Dios mismo son sus promesas, su promesa de compañía y su promesa de victoria en medio de cualquier situación. Primera de Pedro 2:9 nos da la misma idea. Y él le dice: pero es que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue diciendo: ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Y luego que le dice eso, le dice: amados, a causa de todo eso, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué debe producir entonces todo eso en nosotros? Y quiero recordarles qué es lo que hemos hablado hoy. Primero, ¿cuáles son las promesas que tenemos de Dios y que hemos recibido por medio de Cristo? Y lo segundo, ¿cómo nos deben impulsar esas promesas para la santidad? Y esto debe hacer que nuestro corazón se alegre. Si tal es el amor de Dios por mí, entonces yo quiero ser santo. Si tan maravillosas son sus promesas, yo quiero entonces disfrutar de eso. Si mi Dios me ha apartado para Él, entonces yo me apartaré de lo que contamina mi vida. Sabemos y entendemos que nuestra obediencia a Dios va a surgir de un corazón que comprende lo que ha recibido por medio del Evangelio de Cristo. De que tiene un Dios cercano que habita con su pueblo, el cual hará que nuestro corazón anhele ser santo para Él. ¿Y cuál es la aplicación específica para nosotros? Debemos hacernos esas preguntas. ¿Cuáles son mis motivaciones a la hora de buscar santificarme? Yo debo entonces motivarme por todo lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Tengo en mente las gloriosas promesas que Dios me ha hecho.
si tú miraras por toda la Escritura, todo lo que Dios le ha prometido a su pueblo, mis hermanos, es maravilloso, es maravilloso. Él dice, mira, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea del género humano, sino que con la tentación yo les doy la salida también. Él nos provee las herramientas, nos provee la fuerza, nos provee el cómo, nos provee de todo lo que necesitamos. Estoy trabajando también y usando todas mis fuerzas en pedirle a Dios de su gracia para que pueda limpiarle. Mis hermanos, en conclusión, como tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en ese propósito.